Muy buenos días, familia Fe Viva. Sean todos bienvenidos a un domingo más, compartiendo la palabra de Dios. Eh, Me alegra que estemos aquí reunidos y también todos los que se conectan en línea. Eh, Esperemos que la palabra hoy nos hable el corazón. Los invito a que hablamos la Biblia en Malaquías 1, versículo del 6 en adelante. Dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra mano aceptaré ofrenda. Aquí Dios le está haciendo un reclamo al pueblo de Israel. ¿Por qué quiero iniciar con eso? Porque es más o menos lo que Pablo le reclama a los corintios. Es algo parecido, no en las ofrendas, tanto de sacrificios y de cosas que lleven al altar, sino del corazón con que lo hacen. Así que vamos a poner atención a la clase, porque aquí en estos versículos Dios le habla muy claro a los israelitas y no lo comprenden. Que Dios quiere corazones entregados a Él, corazones que le obedezcan y que sean humildes al entregarle esas cosas delante de Él. Pero todos iban con orgullo y lo hacían como les parecía. Y es exactamente lo que no quiere Dios que hagamos. Quiere que vayamos a la iglesia a recibir la palabra de verdad, a entender y a comprender que nosotros necesitamos de Él, porque necesitamos a Dios. En todo sentido de nuestra vida lo necesitamos. No para que Él nos haga a nosotros lo que le pedíamos, sino para que nosotros nos rindamos a Él y seamos sus hijos como Él quiere que seamos. Para que lo honremos con cada cosa que hagamos en nuestras vidas. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos a sus pies. Eso es teocracia. Si el hombre va delante de Dios y le exige a Dios que haga lo que Él quiera, entonces ya lo llamamos humanismo. Pero Dios nos creó para que vivamos rendidos a sus pies, exaltándolo siempre. Ahí es donde Él es el rey, donde Él es el que gobierna, donde Él es el que nos guía a través de la palabra. Cerremos los ojos un momento y digámosle: Señor, gracias por lo que tú nos quieres enseñar. Gracias porque comprendemos que necesitamos de ti, Señor. Así que en este momento, Padre, te clamamos porque seas tú tomando el control de nuestras vidas, el control de la palabra, y que seas tú hablándole aún a tu siervo, aún a este ser imperfecto que pretende aquí traer tu palabra, Señor. Háblame a mí también, por favor. Permítenos comprender la grandeza de tu amor y la
y la verdad que haya a través de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada momento de la predicación, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria a ti y descansamos en tu presencia, Padre. Amén y amén. Bueno, hoy iniciamos de nuevo la clase, la lección de hoy, en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a usar la traducción nueva versión, pero no traducción viviente, una traducción viviente, NTV, porque es un poco más clara en lo que nos dice. Me dicen amén cuando la tengan. Vamos a leer del versículo 1 al 5 en este momento. Dice la palabra: esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí Pablo inicia sugiriendo a los corintios que pongan el amor por encima de todo lo demás. Porque como ya hemos visto, el que conoce a Dios ama. Pero recordemos en que inició todo este tema en 1 Corintios 1:11, cuando Pablo comienza a responder esta carta. Aquí comienza todo este tema y quiero darles el contexto de lo que pasó. Dice Pablo: pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos del poder del amor? Ya vamos, hace 15 días, 8 días hablamos del poder del amor. Porque en medio de la iglesia debe fluir el amor de Dios. En medio de la iglesia y de todo lo que pasa, se nota más el amor. En la vida de un cristiano se nota más el amor porque el amor es el que lo mueve, porque aprendió del amor de Dios, de un cristiano que busca a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y dice en 1 Corintios 3:3, aquí hablando sobre el mismo tema de las peleas y las discusiones que había entre hermanos, dice Pablo: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen que celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Hay una característica en las personas de la iglesia y es el amor. Pero aquí esta iglesia es una iglesia de cristianos carnales, o sea, de cristianos que buscan a Dios, pero aún no han crecido para comer la carne, ¿no? Más adelante Pablo les va a decir eso. Pero viven de la lechecita, viven como bebés. Y se comportan como bebés, como niños, peleando por todas las cosas. Estos hechos que muestran la conducta de una iglesia que vive la vida cristiana con las costumbres del mundo. Si recuerdan, Corinto, en su cultura, estaba
rodeados de mucha riqueza, tenían muchas cosas que eran de la élite de Roma, y todos querían aparentar ser mejores que los otros. Y lo mismo llegó a la iglesia, ellos llegaron con ese mismo pensamiento a la iglesia, y conocieron de Cristo, pero no lograban comprender que el amor fluía más que la envidia y todas las cosas que ellos tenían. Así que esa iglesia veía con las costumbres del mundo. Y está siendo redirigido. Aquí Pablo está redirigiendo, como que lo está formateando. Cuando uno está quitando un error del computador, lo está formateando y lo está redirigiendo para que quede correctamente, para que trabaje correctamente. Y aquí Pablo está llevando a la gente a Cristo. Está llevando a esta gente que dice ser cristiana, pues a que vivan como Cristo vivió. Porque no podríamos comprender cómo vivir una vida como hijos de Dios sin conocer a Cristo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Tratando a los demás sin amor? El amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Es la más grande demostración que somos hijos de Dios. O sea, eso debe fluir en un hijo de Dios. El amor. Sobre todas las cosas debe fluir el amor. Y Pablo lo dice, sobre todos los dones que desees, desea el amor. Que primero fluya el amor en ti, para que Dios te pueda entregar un don que edifique a los otros. Así que el amor es ese sello que Dios pone en nosotros. Y ese amor siempre se va a ver delante de las personas del mundo. Porque cuando tú sales afuera y has sido edificado en amor y conoces a Dios y la obra de Cristo, tú sin querer eres diferente a los demás. Donde tú estés, cuando tú hables, la gente dice, él es diferente. ¿Qué tiene diferente? Es el amor que fluye en tus palabras, en tu forma de ser. Y es que todo lo que ha hecho Pablo para traerlos y centrarlos en el amor, para enfocarlos en lo que Dios ha hecho por todos y en ese momento pues por ellos, que siendo pecadores ahora viven en Cristo y son llamados a salvación, pero no logran comprender cómo es el comportamiento de ellos, porque siguen pensando como el mundo, siguen pensando en las envidias, en las contiendas, en los celos, quieren notarse más que los otros, las apariencias. Y por lo que leemos, sus apariencias estaban en poder hablar lenguas extrañas. Y nos pasa, y es muy parecido a lo que pasa ahora. Uno llega a la iglesia, llega a algunas iglesias, no a todas, y comienzan a escuchar runrunes, sonsones de lenguas enredadas, y según ellos son muy espirituales. Pero ¿de qué nos sirven que hablen enredados si no sabemos lo que están diciendo? Y a eso va nuestra clase de hoy. Así que antes que anhelar un don, debemos anhelar ¿qué? El amor. Antes de anhelar tener un don de parte del Espíritu, debemos anhelar ese amor que transforma el corazón. Porque el amor, como estudiamos hecho, es el ingrediente principal para que ese don brille como debe brillar. Cuando brilla como debe brillar, ¿a quién muestra? A Dios. Y muestra su grandeza. No muestra al hombre. De hecho, cuando sale un don, manifiesta las grandezas de Dios. Y le damos la gloria a Dios. No le damos la gloria al hombre. La gloria es toda para Dios. Así que vamos a iniciar ahí en 1 Corintios 14:1, donde dice Pablo: esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Sobre todo el de profecía. Y como hemos entendido hasta ahora, nada en la iglesia puede ser si no está el amor. Ya que si no está, de nada sirve tener cualquier don. Porque no mostraríamos a Dios.
Y aquí Pablo les dice, deseen los dones. O sea, no está malo desear un don. No está malo querer hablar en otro idioma. No es malo, es muy bueno. Pero sobre todo, anhelen el de la profecía. Y eso implica varias cosas. ¿Qué es profecía? Don espiritual dado por Dios para hablar de eventos futuros que tienen relación con la venida de Cristo. Eso es muy importante. Porque no es hablar del futuro de otra persona. No es hablar de cosas que a mí me parecen que van a venir para esa persona. No es adivinar, sino de eventos futuros que están en la palabra y hablan de la venida de Cristo. ¿Me explico? No es que vengan y te digan, no, es que mañana te vas a ganar la lotería. Eso no es. Son cosas que te llevan a comprender que necesitas a Cristo porque la bendición y la salvación están en Él. Y quiero que recordemos lo que hablamos hace 8 días, Apocalipsis 19:10, donde Dios nos aclara quién tiene el espíritu de la profecía. Juan está hablando con un ángel que le está revelando todo. Y en el versículo 10 dice Juan, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿A quién? Al testimonio de Jesús. Dice, adora solo a Dios. O sea que aquí cuando dice adora solo a Dios está diciendo adora a tus pastores, adora a tus líderes. No, dice adora solo a Dios. Y miren las palabras del ángel. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Hablar de Jesús. Hablar proféticamente es estudiar la palabra y llevarla a otros. Ahí está siendo el que lleva la palabra. Así que ese don está para todos. Porque cuando vamos a hablarle a alguien de que se arrepiente de sus pecados y que busque a Cristo, estamos hablando proféticamente. Cuando estamos diciendo que la salvación está en Cristo, estamos hablando proféticamente. Estamos mostrando la verdad que hay en la palabra para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Porque toda la profecía que viene de Dios da testimonio de Jesús. Así que debemos desear dar testimonio sobre Jesús. Eso es lo que nos enseña aquí Pablo. Y es lo que le está enseñando a los corintios. Aprendan más de Jesús para que den testimonio sobre Él. No sean como niños irresponsables. Porque están en la iglesia diciendo que buscan a Dios y que tienen al Dios Todopoderoso, al que creó todo lo que existe. Y se portan como niños, creando contiendas. En vez de amar. Y que ese don que Dios les dio edifique al otro. Pero no, como quieren hablar lenguas, entonces pues nadie entiende lo que dicen y es que yo soy de parte de Dios y comienzan a hablar en lenguas. Y no están edificando a nadie. Dice Pablo, anhelen en su corazón ser aquellos que dan testimonio sobre Jesús. ¿Por qué la profecía? Primero, el querer saber sobre los eventos futuros nos lleva a leer la palabra. ¿Cómo podremos comprender qué dice Juan en Apocalipsis si no estudiamos la palabra? ¿Qué dijo Dios en Malaquías, a través de Malaquías? ¿Por qué no hacen las cosas con el corazón correcto? ¿Qué dice Pablo aquí a los Corintios? ¿Qué les dice? ¿Por qué en vez de estar aparentando ser espirituales, no estudian la palabra? Estudien la palabra para que conozcan a Cristo. Pero no es que es todo fácil. Así que el querer profetizar nos lleva a estudiar la palabra. El estudio de la palabra, ¿qué nos da? Fe.
Y eso que nos permite conocer a Jesús, a depender del Espíritu Santo. No, no podría ser de otra manera, porque algunos sin leer la palabra y sin estudiarla pretenden conocer a Dios. No sé si han escuchado a algunos personajes que se paran en el púlpito y dicen que la palabra mata y que por eso no leen la palabra y que ellos hablan del Espíritu. Alguna vez lo van a escuchar en algún lugar, en alguna exposición, que hay pastores que dicen que son del Espíritu, que ellos solo viven del Espíritu y que no leen la palabra. Aquí la palabra sí mata, pero mata de la manera correcta. Lo que mata es nuestro pecado. Y eso es lo que quiere Pablo, que se muera el pecado en los Corintios. Y lo que quiere hoy Dios en nosotros, que muramos a nuestro pecado. Al pecado de no buscar a Dios. Al pecado de no leer su palabra. Porque cuando hacemos cosas diciendo que son de Dios, sin leer la palabra, ni siquiera el que lo está haciendo sabe si es de Dios o no es de Dios. Simplemente por intuición dice, es que es del Espíritu. No es de todos, pero hay algunos que lo dicen de esa manera. Así que lo que busca aquí Pablo es que se mueran a sus pecados, a esos pecados que traían del mundo, a esos pecados con los que están viviendo en la iglesia, aparentando una espiritualidad, aparentando ser espirituales, hacen cosas del mundo y pretenden que esas cosas del mundo terminen espiritualmente. Así que, ¿a qué se debe morir? Al pecado. Y eso es lo que les está diciendo, no pequen más. Pero se los dice de una forma que los lleva a Cristo. Deben anhelar más la profecía que hablar en lenguas. Porque exactamente proclamar la palabra transforma nuestras vidas. El conocer a Cristo a través de la palabra, el vivir al Espíritu Santo por la revelación de la palabra nos lleva a conocer el gran amor de Dios. ¿Sí ven qué diferente es vivir en orgullo que vivir en amor? Porque es que Dios nos revela el amor. El leer la palabra nos revela el amor. Pero vivir en nuestro orgullo, ¿qué nos revela? La maldad que hay en nosotros. El vivir haciendo las cosas como a nosotros nos parece, ¿qué le revela al mundo? Lo feo que hay en nosotros, lo malo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué querían mostrarnos nosotros? Que era lo que querían ellos. ¡Hey, tengo una palabra! No, es que voy a hablar en lenguas. ¿Qué quería mostrar ahí? Su orgullo. Quería mostrarse él. Y ahí en el versículo 3 al 5 dice Pablo. 1 Corintios 14, 3 al 5. Primera de Corintios 14, 3 al 5. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué versículo nos podría servir aquí? Según de Timoteo 3, 16 y 17. A mí me impresiona la sabiduría que Dios le da a Pablo para poder llevar a esos corintios todos orgullosos y terribles a que busquen a Dios. Les habla con un amor y los está exhortando, los está regañando. Dice aquí en 2 de Timoteo, hablando de la Timoteo, dice,
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra es inspirada por Dios. ¿Y cómo podemos dejar lo que es inspirado por Dios de lado? Si en ella es donde aprendemos qué está mal en nosotros. Cuando vamos a la palabra nos muestra qué hay mal en nosotros. Y al tiempo nos muestra lo correcto, lo que debemos hacer para corregir eso que está mal en nosotros. Y nos guía hacia Cristo. Y si recuerdan por ahí en Isaías, dice la palabra, dice, y haré una calzada de justicia, una calzada de santidad, por donde solo los justos andarán, donde no habrán fieras, y ni aun los tontos se perderán. Así dice. O sea, ni aun los que por más que sean cabezadura, se van a perder porque ellos van a encontrar a Cristo. Ese es el camino, Cristo es el camino. Y de ese camino es al que los quiere enfocar la palabra. La palabra siempre nos debe llevar a Cristo. La palabra siempre nos debe permitir reconocer que está mal en nosotros y enfocarnos para ser santos hacia Cristo. Y buscar la santidad en Él, en su presencia, en su obra. Y fuera de eso, ¿qué hace la palabra? Nos enseña a hacer las buenas obras. Esas obras que de una u otra manera hemos hecho en la vida, desde que conocimos a Cristo. Ayudar al prójimo, hacer bendición en cada lugar donde estemos. Y por eso es que yo digo que Pablo se encarga de mostrar a la iglesia de Corinto que es muy importante crecer en el estudio de la palabra. Porque ¿cómo más podrían ellos llegar a predicar y a profetizar si no conocen la palabra? Ellos necesitan crecer en eso. Y nosotros también necesitamos crecer en eso. Porque aquí en la palabra está la verdad. Está la única verdad que transforma nuestras vidas. Pero debemos aprender a hacerlo. Y por eso está el discipulado. Yo a veces les dejo trampitas en el discipulado. Cuando hablamos les digo cosas que no son. Cuando estamos en el discipulado los inquieto para que busquen cosas y me aclaren temas. Porque cuando les dejo un libro no quiero yo llegar a decirles todo lo que dice el libro. Yo quiero que ustedes investiguen en el libro. Y yo les digo algo por ejemplo, que está equivocado en el libro. Y ustedes vienen y me dicen, no, mire, eso no está bien en el libro. Eso, lo que estás diciendo no es verdad. Porque quiero es que aprendan a investigar. Yo se los voy a aclarar después. Pero quiero que aprendan a buscar la verdad de Cristo, que ustedes se inquieten por la palabra, que ustedes que logren comprender la verdad que hay en la palabra. Porque es que la idea es que hagan la tarea, no que yo se las haga. La idea es que ustedes encuentren la verdad de ese libro que les dejamos para leer. Y el libro lo escogieron ustedes. Así que la idea es que se esfuercen por encontrar la verdad que está en ese libro. Yo les digo aquí con temas tocantes y de pronto digo algo que no aparece. Y no aparece en el libro, pero hay que investigarlo para saber si es verdad o no es verdad. Así que hablar en lenguas, como lo están haciendo los corintios, ¿sería de verdad bueno? ¿Sería lo correcto que estaban haciendo? No, ellos estaban equivocados, porque lo que pretendían era que los vieran a ellos. ¿Y a quién deben ver? Deben ver a Cristo. ¿Por qué la profecía aventaja las lenguas? El que ora y estudia la palabra crece en conocimiento. Puede distinguir lo bueno de lo malo. Puede servir con la convicción de hacer lo que a Dios le agrada. Y ayuda al prójimo, ayuda a su hermano, ayuda dentro y fuera de la iglesia.
Eso sucede cuando uno estudia y ora. Cuando uno se mete en intimidad con Dios y estudia la palabra. Eso Dios lo transforma dentro de nosotros. Dios nos convierte, nos hace nacer de nuevo, nos hace ver la vida de otra manera, nos hace comprender que es necesario dar antes que recibir. Nos hace entender que lo que nos dice Jesús cuando dice que debemos caminar la otra milla, que debemos ceder la ganancia al otro. En vez de hacer un pleito, debemos ceder la ganancia al otro. Y Pablo nos lo aclara aquí. Cuando dice, cuando en los primeros capítulos, cuando él dice, y ustedes quieren arreglar problemas de la iglesia en los tribunales del mundo. Es mejor que pierdan. Porque ¿qué están mostrando de la iglesia allá con los tribunales del mundo? ¿Están mostrando a Cristo de alguna manera? ¿O están mostrando su orgullo? Si el del mundo no ha leído la Biblia, si usted no la ha leído, mucho menos el del mundo. Así que nuestro esfuerzo debe ser por mostrar el amor que Dios nos ha dado. Y aquí Pablo nos exhorta a que debemos estudiar la palabra. Porque ¿cómo más podríamos profetizar si no estudiamos, si no conocemos a Dios, si no conocemos el amor de Cristo, si no conocemos al Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Cómo podríamos profetizar? De ninguna manera. Sigue en 1 Corintios 14, 6 al 8. Hablando aquí del don de lenguas. 1 Corintios 14, 6 al 8. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Esa comparación es, digamos que es una aclaración de por qué es mejor la profecía. Pero como entendemos, la profecía es buena cuando somos estudiosos de la palabra. Un cristiano es un estudioso de la palabra. Un cristiano que se dice y se hace llamar cristiano debe ser alguien que se esfuerza por leer la palabra, por buscar a Dios. Si Pablo dice, si fuera ellos a hablarles, pero les hablara en un idioma extranjero, Pablo entendía varios idiomas, varios léxicos de esa época. Podríamos decir que era políglota. Era un estudioso muy fuerte. Dice, si fuera ellos y habla en un idioma extranjero sin que nadie le traduzca, no serviría de nada. No sé si han ido a iglesias donde hay un traductor y él está hablando en español, está hablando en inglés y debe haber un traductor para que lo traduzca a español. Eso es lo que dice Pablo. Si no hay un traductor, ¿de qué sirve que venga a hablarme de la palabra? Si no lo voy a entender. Es como un extranjero. ¿Cómo me va a edificar lo que él me está diciendo si yo no comprendo lo que me dice? Y Pablo eso es lo que le dice. Si yo fuera a ustedes a hablarles en idioma extranjero, ¿de qué les serviría? Así que en vez de anhelar hablar en lenguas, mejor estudien la palabra y edifíquense. Para que la palabra que ustedes hablen edifique la iglesia. Porque ese es el propósito de estudiar la palabra, edificar. Ese es el propósito de un don espiritual, edificar a la iglesia, edificar al otro. No es de que me vean a mí, es de que vean a Dios en ese don que Dios me dio. Así que también pone el ejemplo, si alguno toca un instrumento, pero el instrumento está desentonado, y va a tocar la melodía, pero el instrumento está desentonado, pues como que no lo comprende. ¿Qué canción es? ¿Qué tema es? Venga, es que no lo entiendo.
Y debe ser lo mismo con los dones. Debe estar entonado en la presencia de Dios. Los dones que Dios nos da deben estar acordes con su presencia, acordes con su palabra, acordes con lo que ella nos lleva a ver, que es a Cristo. Es el reino de los cielos cumplido a través de Cristo, alcanzados por fe, por un arrepentimiento de nuestro corazón que reconoce a Dios como su Señor y decide obedecerlo, obedecer sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus dos principales mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basan la ley y los profetas. Eso dice Jesús, ¿no? Y continúa ahí en el versículo 9, 1 Corintios 14, 9. Lo mismo ocurre con ustedes, dice. Si hablan a la gente en palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Y yo antes creía que era así, que hablar en lenguas era lo mejor que Dios me estaba usando. Y comencé a hablar con mi lengua enredada. Pero cuando leo eso, comprendo que es más importante leer la palabra y aprender a hablar de Cristo y mostrarle a Cristo al mundo. Así que ya no hablo más en lenguas enredadas porque debería hablar en algún idioma que existiera en el mundo. Hablar en inglés, en francés. Imagínense estar predicando en inglés o en francés y que alguien le traduzca a uno. Sería genial, ¿no? Pero hablamos en español y si Dios algún día nos lleva a predicar a otras personas en otro país, pues debe haber un traductor, porque si no, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? O que nos encontremos a un extranjero en la calle, ¿de qué sirve que le hablemos de Cristo si no nos comprende? Debe haber un traductor, debe haber un intérprete. Así que si es de parte de Dios unas lenguas, pues nos va a dar la sabiduría para interpretar lo que estamos diciendo. No como siempre, que hablan y hablan y hablan y hablan en lenguas enredadas y no hay nadie que pueda decir lo que están diciendo. Y podríamos durar tiempo. Yo recuerdo, duramos mucho tiempo hablando en lenguas enredadas, pero nadie entendía lo que decían y todos, fuimos edificados en el Espíritu. Pero no hay tal. No existe la lengua y no comprendimos nada de lo que hicimos, pretendiendo hacerlo para Dios. Éramos espirituales aparentes. Sigue ahí en el versículo 10. Hay muchos idiomas, y miren, démonos cuenta, está hablando de idiomas diferentes en el mundo. Y cada uno tiene significado. ¿Sí? Si hay algún alemán que quiera hablar sobre lo que nosotros hablamos, él lo va a decir y él lo va a entender con el mismo significado. Si él va a hablar de la palabra de 1 Corintios, él va a comprender que necesita primero estudiar la palabra. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya sé que están deseosos de tener capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecen a toda la iglesia. ¿Qué fortalece a la iglesia? El desear que el otro sea bueno. El desear de que crezca la iglesia en el conocimiento de Cristo. Eso fortalece a la iglesia. Fortalece en que se lleve el amor para que el otro crezca. En reunir entre todos para ayudar al que no tiene. Eso fortalece a la iglesia. Aquí Pablo nos explica que los idiomas y las palabras en cada idioma tienen un significado y así debe ser. Pero cuando escuchamos a alguien hablándonos en lenguas y no entendemos
es como un extranjero. Cuando vemos a alguien que es americano y nos habla en inglés, no entendemos, no lo entendemos. De pronto tenemos palabras cuando dice amor, cuando dice yo soy, como que comprendemos cosas que nos enseñaron en el colegio, pero no comprendemos el tema completo. Y es un extranjero para nosotros. Y el deseo de tener un don espiritual no está mal. O sea, no está mal que usted quiera orar por las personas y que se sanen. No está mal. No está mal que usted quiera hablar un idioma extranjero para que lo entiendan en otro lugar. No está mal. Pero está mal querer hacerlo en nuestra manera. Está mal cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, sin buscar a Dios, sin estudiar. Porque para hablar con un idioma extranjero revelado por el Espíritu, debemos tener una intimidad con Dios y que Dios le quiera hablar a algún extranjero que es donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué debemos tener? Revelación. O sea, debemos tener una sensibilidad espiritual tan profunda que cuando se deseamos que es de parte de Dios. Pero si no estudiamos la palabra, si no oramos, si no conocemos a Dios, no vamos a tener eso. Así que es muy importante lo que les digo, el estudio de la palabra y el conocer a Cristo. Es muy importante venir al discipulado, muy importante conectarse al discipulado. Porque lo que Cristo dijo fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Y Pablo aquí está ¿qué? Está discipulando, le está diciendo, dejen de ser como niños, estudien, busquen a Dios, oren, arrepiéntanse de sus pecados y escuchen la voz de Dios y síganlo. Lo que Pablo les está diciendo en otras palabras, porque la palabra es útil para edificar, para redarguir. Así que el mejor don es predicar la palabra. Y todos tenemos la capacidad de estudiar y comprender en el Espíritu las verdades de Dios. Ahora será que nos pasa lo mismo que le pasa a los corintios. Yo he visto aquí gente, a mí también me pasa, que sabemos que debemos estudiar, lo dejo para mañana. Sabemos que debemos orar y es 4:30 de la mañana, timbra la alarma. Sabes que tienes media hora para orar y comienzas a hacer pereza en la cama. ¿Será que nos pasa lo mismo que a los corintios? Que nuestra debilidad nos lleva a pensar que en nuestras fuerzas lo vamos a lograr. Y después es todo un día de trabajo y llegamos cansados, pero no, ya no, hoy no pude orar, ya hoy no pude. ¿Y dónde quedó Dios? Y nos comportamos como los corintios, pretendiendo ser cristianos, pero no buscamos. Sabemos que necesitamos a Dios y no lo buscamos. Sabemos que debemos estar en el discipulado y no vamos al discipulado. Porque es que si no es el día que yo puedo, no puedo. ¿Cómo hacemos eso? Me tocaría hacer un discipulado con cada uno todos los días. O sea, predicar la misma clase todos los días entre semana para que todos pudieran. Hay que disponernos. Sabemos que necesitamos a Dios, busquémoslo. Él nos dio unas herramientas, oración, nos dio la palabra. Antes solo los judíos tenían la palabra. ¿Y qué hicieron ellos con la palabra? No la comprendieron. ¿Saben por qué? Porque se enorgullecieron de tener la palabra. Y se volvieron arrogantes con el poder que Dios les dio. Y eso es lo que no debemos hacer. Debemos comprender lo que hicieron mal para nosotros no hacerlo. Así que no debemos ser arrogantes con la palabra, ni con los dones del Espíritu que nos ha dado. No debemos ser arrogantes. Debemos procurar ponerlos al servicio de los demás. Debemos procurar ponerlo al servicio de los demás para que ellos crezcan también y podamos llegar a comprender las verdades que hay en Cristo.
Y vamos a terminar con este versículo que está en Efesios 4:13. ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué busca Pablo? Porque les dice que es mejor la profecía. Porque les dice, porque la profecía requiere estudio. La profecía requiere intimidad con Dios. La profecía requiere una entrega completa a Dios. Y todos queremos hablar de la palabra y todos queremos ir a mostrarle a Cristo a otros. Y sí, hay momentos donde Dios nos llena la boca para que el otro sea edificado. Pero a veces se nos salen unas que decimos qué pena. Estudiando la palabra yo digo de cómo era antes, yo digo, qué pena con toda esa gente que le enseñé esto. Porque enseñé cosas que no eran. Y uno cuando se pone a leer la palabra comprende que, qué pena haberles dicho esto, qué pena haberlos llevado a creer cosas locas. Qué pena no mostrar a Dios cuando hablé con orgullo. Qué pena. Qué pena cuando yo creía que era más duro que todos. Eso era pena. Qué pena querer ser el líder y no era el que estudiaba la palabra. La estudiaba para ir a enseñarles. Y mi vida íntima con Dios, ¿qué? Orgullo, orgullo, orgullo. Y saben que me daba más pena cuando yo no persistía. Yo les decía, por ejemplo, cuando nos reuníamos con los hombres, bueno, ¿y cómo les fue con el devocional? ¿Qué leyeron? ¿Si oraron? Y entonces había algún amigo que me decía, oiga, no les hable de eso que los apena. En vez de insistir en eso, como que me dejaba opacarme. Yo, ay, bueno, sí, qué pena. Ay, qué pena, hermano, lo hice sentir mal. Pero no. Cada amigo que los invite a orar es un buen amigo. Y cada amigo que los invite a leer la palabra, aún es mejor amigo. Porque los lleva a buscar a Cristo. Porque nos lleva al camino correcto de santidad. Así que esforcémonos en buscar a Cristo. Dice en Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hay un proceso en cada una de nuestras vidas. Algunos, como los corintios, creyendo que porque algo se nos reveló, entonces ya somos los duros. Pero deseando en el corazón que nos vean a nosotros más que a Dios. Pero yo dijera que quisiera ser más como Pablo, que imita a Cristo. Procurando morir a mí para enseñarle a otros. Porque es que nosotros debemos dar muerte a nosotros mismos para dejar el orgullo atrás y poder hacer lo demás para edificar a los otros. Noches de estudio, presencia de Dios. Cuando peleamos con nosotros mismos nadie nos ve, porque estamos peleando con nuestro pecado y con el deseo de no hacerlo. Porque no es fácil. El que diga que es fácil morir al pecado está mintiendo. Porque el pecado le agrada a la carne y es lo que le agradaba a todos los corintios. Es que yo quiero que me vean. Y tengo que pelear con que no quiero que me vean a mí, yo quiero que vean a Cristo. Eso batalla en cada uno. Así que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, en que seremos salvos por la gracia de Cristo, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Pero debemos crecer para conocerlo más a Él. Por eso los invito al discipulado. Los invito para que no falten al discipulado, porque allí es donde nosotros podemos edificarlos para que conozcan a Cristo. Allí es donde les podemos dar las armas correctas. El venir el domingo está bien. Claro, necesitamos que vengan el domingo porque es un domingo donde compartimos, donde nos conocemos más, donde podemos hablar, donde podemos escuchar una palabra, donde podemos adorar a Dios. Pero en el discipulado es donde
aprendemos de Cristo, donde podemos llegar a ser a esa altura, donde podemos llegar a tener las armas para crecer más en el conocimiento de Cristo. Entonces, les pido que nos pongamos de pie. Y tómense de la mano, por favor, para orar unos por otros. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te damos gracias porque tú nos enseñas a depender de ti, Señor. Porque así como los corintios necesitaban más de ti, nosotros también te necesitamos más, Señor. Porque debemos reconocer que te necesitamos cada día, cada momento, cada instante, que tú eres más importante que el mismo aire, más importante que la vida misma, Señor. Para que podamos vivir en ese camino de santidad que tú has enviado. Para que podamos conocer a Cristo en su plenitud y podamos alegrarnos en su presencia. Hoy nos rendimos a tus pies, Señor, y te entregamos esta semana. Y esta semana, con sus retos, con sus situaciones, te entregamos todo, Señor. Y te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Y que esa palabra se vaya como una semilla en nuestra vida, en nuestro corazón, y que germine, Señor, que germine en el deseo de buscarte más, en el deseo de estudiar más tu palabra, en el deseo de estar en oración en tu presencia, Padre, para que tú te manifiestes, para que tú te glorifiques en cada lugar donde estemos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, familia Fe Viva, nos despedimos. Esperamos que la palabra haya tocado sus corazones y que los lleve a comprender la importancia de conocer a Cristo y de estudiar la palabra. Así que oren, estudien, compartan, enséñenle a otros lo que han aprendido para que Dios se glorifique en sus vidas. Los bendecimos. Que estén muy bien.